Hemos visto hasta el momento en la escuela secundaria y aquí en la prepa ejercicios sencillos de perímetros, áreas y volúmenes, pero ¿qué pasa cuando los mezclan? Cuando tenemos distintos cuerpos geométricos. ¿Ok? Es lo que vamos a ver hoy y es lo que muchas veces preguntan en los exámenes universitarios. Vamos a ver volúmenes y superficies de cuerpos complicados. Por ejemplo, calcular el volumen en la superficie del siguiente cuerpo geométrico. Y tenemos un dibujo de este tipo. Entonces, puede corresponder a un proyectil, una bala, un recipiente, en fin. Tiene de radio 5 y una altura 12. Y aquí vemos que es una combinación de distintos cuerpos geométricos. Y vamos a comenzar con el volumen. No hay una fórmula que nos lo dé directamente. Hay que comprender que este cuerpo se forma de dos piezas. Un cilindro y una esfera. ¿Ok? Un prisma de base circular o cilindro y una esfera. ¿Ok? Entonces, para resolverlo hay que saber calcular el volumen tanto del cilindro como de la esfera. Ahora, el área de la base es pi por radio al cuadrado. Si lo multiplicamos por la altura, ya vamos a tener el volumen de este prisma de base circular. Entonces, 5 al cuadrado por 12 me va a dar 942.48 centímetros cúbicos. No hay que olvidar que los volúmenes se miden en centímetros cúbicos. Y vamos con la tapa o la parte superior. Es media esfera. Es una esfera que está cortada por la mitad, que sirve como sello de este prisma. Entonces el volumen de la esfera lo tenemos que dividir entre 2. ¿Por qué? Porque solo necesito la mitad. ¿Ok? La fórmula es 4/3 que multiplica pi por radio al cubo sobre 2, porque solo necesitamos la mitad de la esfera. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar 4 por pi por el radio, que es 5 al cubo, sobre 6. Hay que recordar que unidenominadores, ¿ok? Al sustituir estos valores me da 261.8 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, para saber el volumen, lo único que hago es sumar 942.48 más 261.8 para que me dé 1204.28 centímetros cúbicos. Lo mismo para calcular la superficie. Hay que intentar desmantelar este cuerpo para ver qué paredes tiene. Si nos piden superficie es distinta de volumen, ¿ok? Imaginen entonces que tenemos la base, que es un círculo. Luego está compuesta por una pared que es un rectángulo que se enrolla en torno al círculo. Y el ancho que tiene es lo suficiente para que al enrollarlo encaje con el perímetro del círculo, que es la base. Por eso el ancho es 2 por pi por radio, porque el perímetro de la circunferencia nos va a servir para decirnos el ancho de ese rectángulo. Y recordemos que tenemos una superficie de media esfera. Una esfera no la puedo extender, no es una forma que el papel nos la pueda dar. Entonces el dibujo se queda así, ¿ok? Lo que vamos a hacer es calcular. Primero,
pi por radio al cuadrado nos va a dar el área del círculo. El radio es 5 al cuadrado me da 25. 25 por pi. ¿Ok? Este es el resultado exacto, 25 pi. Es mucho más elegante y fácil de operar. Ahora vamos a calcular el área del rectángulo. ¿Ok? Entonces vamos a tener 2 por pi por radio por 12. Multiplicamos 5 por 2, 10, por 12, 120, 120 pi. Y luego nos falta la superficie de media esfera. Entonces, la superficie es 4 por pi por radio al cuadrado, todo esto sobre 2, porque solo necesito la mitad. Sustituyo 4 por pi por 5 al cuadrado entre 2, me va a dar 50 pi. Al sumar estas tres superficies, recuerden, no hablo de volumen, sino de superficie, que son las paredes. Me va a dar 195 pi centímetros cuadrados, porque solo estoy buscando la superficie. Vamos con otro ejercicio. Vamos a calcular el volumen y la superficie del siguiente cuerpo geométrico, cuya altura total es de 14 centímetros. Y en este caso es parecido a una torre que tiene de base un cuadrado con un lado de 6, un rectángulo de lado 10, pero esa altura 10 indicada es solo de la cara del rectángulo. Por lo tanto, si sumamos la altura de la pirámide, ya nos da 14, que es lo que especifica el ejercicio. Esta figura nos va a permitir calcular el volumen si la descomponemos en un cubo, en una pirámide, recordando que el prisma es un prisma cuadrangular. Tenemos para calcular el volumen área de la base por altura. Área de la base 6 por 6, 36 por la altura, 10 me da 360 centímetros cúbicos. El volumen del prisma cuadrangular. Ahora, la parte superior es una pirámide. El volumen es área de la base por la altura entre 3. Sí, ya nos habían dicho que la altura total es de 14. A 14 le resto 10, que es la altura del prisma, y me queda de altura 4. Y ya puedo trabajar con mi pirámide. Entonces, tengo que calcular área de la base. El área de la base también son 36, porque es un cuadrado. Por la altura, que es 4, todo dividido entre 3, me da 48 centímetros cúbicos. Y solo me resta sumar para tener 408 centímetros cúbicos como volumen. ¿Ok? Entonces, esta parte es bastante sencilla. Ahora, ¿qué pasa cuando nos piden la superficie? Es importante diferenciar en estos dos, porque en muchos exámenes universitarios piden volumen y superficie, ¿ok? Entonces, vamos a poder calcular los dos, porque sabemos el cuadrado, ya lo calculamos a la superficie, sabemos que 6 por 6 me da 36. Luego vamos a trabajar con las caras laterales, que son 4, que pues 4 rectángulos que tienen una base de 6 y una altura de 10. Recuerden que la formulita para calcular la superficie o área de un rectángulo es base por altura. 6 por 10 por 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 caras. Me da 240 centímetros cuadrados. Hasta ahorita ya tengo la superficie o área de la parte inferior, de los laterales, y me falta la parte superior. Tengo 4 triángulos.
La fórmula para calcular el área es base por altura sobre 2. ¿Ok? Entonces, la base sabemos que mide 6 porque es una cara es un lateral de el cuadrado. ¿Ok? Entonces, la altura tenemos que calcularla de otra forma. ¿Ok? Tenemos que calcular la altura sobre una pared inclinada que no es la misma que la altura que habíamos obtenido antes, que era de 4. ¿Ok? Tenemos en rojo la altura que tenemos que calcular y en azul la que nos dan, que es de 4. Si cerramos el triángulo, tenemos ya un triángulo rectángulo con altura de 4 y base de 3. Entonces tenemos que usar Pitágoras para descubrir el valor de nuestra hipotenusa. ¿Ok? Entonces, recordando que como está justo a la mitad, yo sé que la base de ese triángulo mide 3. ¿Por qué? Porque el lado de ese cuadrado mide 6, la mitad son 3. Entonces, así formé el triángulo rectángulo que me permitirá saber cuál es la altura de la cara de ese triángulo. ¿Ok? Entonces, usando Pitágoras, tengo 4 al cuadrado, 16 más 3 al cuadrado, 9. Me da 16 más 9, 25, despejo el cuadrado y me da 5. ¿Ok? Entonces, ya puedo volver a trabajar con mi triángulo sabiendo que la base es 6, la altura es 5, lo tengo que dividir entre 2 y todo esto multiplicarlo por 4, que son las 4 caras de esta pirámide. ¿Ok? El resultado es 60. 6 por 5, 30, entre 2 a 15 por 4, 60. Ok, entonces la superficie o área de este cuerpo pues ya la calculo sumando 60 más 240 más 36, que me da 336 centímetros cuadrados. Ahora el ejercicio es calcular el volumen y la superficie del siguiente cuerpo geométrico. Y yo tengo algo que es muy recurrente en todos los exámenes. Ok, una pirámide y una esfera. Y esto de inmediato lo relacionamos con un helado y una bola de helado. ¿Ok? Estos sí vienen, entonces mucha atención. Tengo media esfera, lo que podría ser representado como la bolita de helado. Y en la parte de abajo tengo una pirámide de base circular, aunque está invertida. Ahora, lo primero que vamos a hacer es calcular directamente la altura de la pirámide. Es decir, volvemos a utilizar Pitágoras. ¿Ok? Hay que recordar que Pitágoras siempre va a aparecer en estos ejercicios. Ahora vamos a tener que buscar un cateto, porque tengo la hipotenusa 13, un cateto 5 y me falta otro. Recordando que Pitágoras, su formulita es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. En este caso, yo voy a buscar uno de los catetos, por lo tanto, planteo 13 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 5 al cuadrado. Haciendo las operaciones, resulta que x vale 12. ¿Ok? La altura va a ser 12. ¿Ok? Entonces, no se les olvide, para resolver este tipo de ejercicios, siempre vamos a utilizar Pitágoras y tenemos que determinar la altura. ¿Ok? Ahora, si separamos el cuerpo, vamos a poder observar la pirámide de mejor forma. Una pirámide con base circular, con un radio de 5 y una altura de 12. Y en la parte superior, media esfera. ¿Ok? Entonces, este es un buen ejercicio para
poder poner en movimiento mucho de lo que sabemos. Ok, el volumen de la pirámide es área de la base por altura entre 3. Por lo tanto, el área de la base, que es circular, es pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Sustituimos pi por 5 al cuadrado por 12 entre 3. El resultado es 100. ¿Ok? Ahora, quiero decirles que en los exámenes universitarios siempre manejan pi. Nunca les van a dar el valor de pi para que multipliquen, ¿ok? Porque toma mucho tiempo y básicamente lo que quieren son resultados exactos, ¿ok? Entonces, para cálculo de la esfera tengo 4/3 que multiplica a pi por radio al cubo sobre 2. Esa es la fórmula, ya la habíamos trabajado anteriormente, ¿ok? Ahora bien, vamos a sustituir el radio en esta fórmula, el radio que vale 5, y tenemos igual 4 por pi por 5 al cubo sobre 6, recordando que el 6 lo obtengo de simplificar los denominadores. Tanto pi como el radio tienen denominador 1, ¿ok? Entonces, haciendo las operaciones, me quedan 500 pi sobre 6 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen me va a quedar 550 pi sobre 3 centímetros cúbicos. ¿Ok? Ahora bien, en los exámenes universitarios les fascinan las fracciones, entonces hay que recordar cómo trabajar con ellas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo trabajamos la superficie? Tenemos que desglosar la pared que está formando el cono y la esfera, recordando que cuando desplegamos un cono nos queda una figura de este tipo que no es propiamente un triángulo, sino que es una figura que se parece a un abanico. ¿Ok? Entonces, la superficie de la parte de abajo, la fórmula es pi por radio por la generatriz, que los datos que tenemos aquí es la generatriz vale 13, que es el dato que nos aporta. Entonces, pi por radio por la generatriz me da 65 pi centímetros cúbicos. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con la superficie de la esfera, que es 4 por pi por radio al cuadrado, todo esto sobre 2. Entonces sustituimos el valor de pi, me queda 4 por pi por radio, que vale 5, 5 al cuadrado 25 entre 2, me queda 50 centímetros cuadrados. Hago la suma y 65 más 50 me da 115 pi centímetros cúbicos. Ahora, aquí hay otro, ¿ok? Que me dice, ¿cuánto aire hay en este bote? Sabiendo que el diámetro de una pelota de tenis es igual a 6.5 centímetros. Estos son de los ejercicios que ya resolviéndolo en la parte de habilidad matemática en los exámenes universitarios les toma mucho tiempo y ustedes a veces consumen más del tiempo requerido para resolverlo y desgraciadamente no llegan al resultado. ¿Por qué? Pues porque no siempre los practicamos, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos piden es saber la cantidad de aire que hay, ¿ok? Me dan el diámetro de la pelota y el diámetro no entra en ninguna de las fórmulas. Lo que me interesa es el radio, es decir, exactamente la mitad. Por eso el radio queda determinado como 3.25, ¿ok? Este problema es muy interesante porque dan un dato que es el diámetro, pero con ese dato no necesito más. ¿Por qué? Porque el cilindro tiene radio de 3.5, cada pelota tiene radio de 3.5 y puedo hacer todos los cálculos. ¿Por qué? Porque tengo 3 pelotas de altura, ¿ok? Entonces, si dibujamos los radios de esta forma,
tengo 6 radios de altura o 3 diámetros. Y de esa manera ya voy completando mi ejercicio. ¿Ok? Todos los datos que se necesitan para resolver este ejercicio son el diámetro. Y de allí vamos desglosando los demás. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el volumen del bote menos el volumen que ocupan las 3 pelotas. ¿Ok? Entonces esto también a veces se les complica mucho. ¿Ok? De esta resta que hagamos, lo que va a sobrar es el aire que tiene el bote. ¿Ok? Entonces, poco a poco se dan cuenta que estos ejercicios de áreas, perímetros y volúmenes son muy interesantes y sí se los van a preguntar en los exámenes universitarios, ¿ok? Vamos a calcular el prisma circular o cilindro. Tenemos que calcular el área de la base por la altura para saber el volumen. El área de la base es pi por radio al cuadrado por la altura, que son 6 radios. ¿Ok? Sabemos que son 6 radios porque de alto mide 3 pelotas, es decir, 6 radios. ¿Ok? Recuerden, pi no lo vamos a sustituir. El radio es 3.25. Hacemos la multiplicación. 3.25 al cuadrado por 6 por 3.25 me da 206 pi. Recuerden que pi no lo sustituimos. ¿Ok? Ahora ya tengo el volumen del prisma circular o cilindro, que es 206 pi. Ahora, el volumen de una esfera ya sabemos que es 4 tercios que multiplica pi por radio al cubo. Y esto lo queremos 3 veces porque hay 3 pelotas. ¿Ok? Ahora, 3 que multiplica y 3 que divide se hacen 1 y me queda 4 por pi por 3.25 al cubo. Al hacer esta operación me va a dar 137.3 pi. Entonces, para sacar el volumen de aire tengo que restar estos dos datos que he obtenido. A 206 le voy a quitar 137.3. ¿Ok? Entonces, recordando que no he sustituido pi, pi se mantiene. Y podemos ya al final desglosarlo, pero yo les recomendaría que revisen cómo están los resultados en su examen. Si en su examen viene pi, entonces dejamos pi sin tocarlo. Si ya vienen desglosado, entonces sí tenemos que sustituir el valor de pi por 3.14. Pero el 99% de las veces solo requiere el examen universitario que pongan pi, no el valor de pi. ¿Ok?